El Estado mexicano enfrenta actualmente un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Inés Fernández Ortega, una mujer indígena de una comunidad Barranca Tecuani en el municipio de Ayutla de los Libres en Guerrero, que en 2002 fue agredida y violada sexualmente por elementos del ejército mexicano. Elementos de esta violación que me parece que son relevantes para apuntar son el contexto de militarización que actualmente se vive en el país. En el marco de esta lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, la presencia militar, la presencia de efectivos del ejército en las comunidades indígenas ponen en grave riesgo y hacen vulnerables la vida y la convivencia de las comunidades indígenas y muy específicamente la seguridad y la integridad de las mujeres de estas comunidades. Otro de los elementos es que los abusos cometidos por el ejército no son hechos aislados. Es decir, la mayoría de los casos que en este momento están presentes ante la Corte Interamericana tienen que ver con hechos en los que están involucrados efectivos militares y que los delitos permanecen en la impunidad. De ahí que un elemento central de la demanda que se está considerando en este momento en la audiencia que lleva a cabo la Corte Interamericana en la ciudad de Lima, Perú, es el pleno acceso a la justicia, que los hechos sean investigados, que sean señalados los responsables de estas violaciones y de estos delitos, que sean sancionados, que sea reparado el daño cometido, no solo en lo individual, sino también en lo comunitario, y que el país implemente medidas que aseguren que estas violaciones no se vuelvan a repetir. Además de las afectaciones en lo individual que refería anteriormente, uno de los elementos principales que se presentaron en la audiencia es la comprensión de esta dimensión comunitaria que ha tenido la afectación debida a la violación y a las agresiones que padeció Inés Fernández en el año de 2002. La reconstitución del tejido social, un elemento fundamental para reconstruir la relación de confianza, ciudadanía, autoridad. 2, la situación de miedo que viven las mujeres en esa comunidad y en otras comunidades que viven situaciones muy similares. La organización social también se ha visto fracturada, también se ha visto desarticulada, dado el miedo que provoca el hecho de organizarse y el que su organización sea el motivo por el cual sean blanco de estas agresiones. Y el último de los elementos es el derecho a vivir una vida libre de violencia, que puedan realizarse en sus proyectos como comunidad y como personas sin tener miedo y sin padecer violencia de ningún tipo. De ahí que uno de los principales retos que tenga la reparación del daño que contenga la sentencia que emitirá en los próximos meses la Corte Interamericana sea el reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades colectivas que superen esta visión positivista que se centra en el individuo y que detecten la afectación que se da en la vida comunitaria, en la convivencia y en todo lo que rodea, digamos, la realización de los derechos como comunidad, como pueblo indígena, que se armonicen las leyes conforme a los tratados y al contenido de estos instrumentos en materia de los derechos humanos y en materia de derechos indígenas.